ahora funciona. Bueno. Hola de nuevo a todos. Antes de empezar con esta sesión de presentaciones, me gustaría recordaros que tenéis en la web, podéis descargaros el libro de Proceedings, de todas las comunicaciones de ediciones anteriores aquí, y en breve las podréis descargar también, las de este año. Por otro lado, comentaros que se os ha entregado una memoria USB donde os podéis descargar todas estas ponencias, ¿vale? Sin más, os voy a presentar a Xavier Pérez de Arenaza, que es coordinador del sector de la madera del clúster AVIC, a Unai Gorroño de Egoin y a Aurelio Gámez, que es responsable de ventas de Gámez Elaborados y Fabricados. ¿Vale? Muy bien. ¿Tenéis aquí las presentaciones? ¿Vale? Vale. Lo único, pásame el mando. Bueno, un honor a todos. Lo primero de todo, agradecer al Congreso el habernos abierto las puertas y la oportunidad para estar aquí hoy. Y nosotros hoy venimos como clúster. Lo que hemos querido ha sido traer a dos empresas del clúster para que nos cuenten su experiencia o su forma de trabajar en el mundo de la madera y la sostenibilidad aplicado a arquitectura y urbanismo. Y lo que yo voy a hacer es una presentación muy rápida de lo que es un clúster y en qué estamos trabajando. Nosotros somos el clúster de la madera a nivel del País Vasco y el objetivo del clúster al final es conseguir que las empresas sean más competitivas a nivel nacional como internacional. Las áreas de trabajo o los puntos que desarrollamos pues son esos tres que se ven ahí abajo. Por un lado, la colaboración entre empresas. Por otro lado, fomentar la innovación y los proyectos de I+D. Y por lo último, pues la parte de generar conocimiento y hacer que las empresas evolucionen para estar más preparadas para encarar el futuro. Contamos con un sector en nuestro país que abarca toda la cadena de valor. Tenemos desde la producción primaria de la materia prima que se genera en nuestros bosques, pasando por la primera transformación a la última transformación de la madera en forma de productos que se pueden consumir, incluso pues, bueno, a nivel de energía o distribución de estos mismos productos industriales. Contamos también con centros de investigación, centros formativos y universidades. Entonces, bueno, lo que intentamos es integrar todo esto bajo un mismo paraguas y generar ahí proyectos y nuevas ideas. Estas son un poco los 5 grupos de trabajo que contamos en el clúster, para que os hagáis un poco una idea de lo que se hace. Pues bueno, lo que tenemos es un área de tecnología, un área exclusivo para la madera, un área de medio ambiente y sostenibilidad, donde lo que se hace es incidir en cómo está orientándose el mercado a todo lo que es el mercado verde, la construcción verde y cómo podemos desarrollarnos en ese ámbito. Y luego, desde luego, la internacionalización, cómo trae las patas fuertes. Y por último, pues bueno, todo lo que es el diseño orientado al usuario final. La razón por la que estamos aquí es que somos el clúster de la madera, que la madera es una de las materias primas que tenemos en nuestro país y que es el único material de construcción que es capaz de almacenar CO2 en su producción. No hay ningún otro material que lo pueda hacer. Entonces, dentro de todo este paraguas, pues bueno, sabemos que si se hace de una manera sostenible, tenemos un material inagotable. Esto es un poco lo que, a modo de resumen, entendemos de por qué la madera tiene que estar presente en los congresos y en los foros que tienen que ver con la sostenibilidad, la arquitectura y, digamos, el desarrollo sostenible. Digamos, pues bueno, esas 5 patas de, por un lado, la industrialización del material, como os había dicho, el material que almacena CO2,
el tema de la sostenibilidad pues muy arraigado con eso y todo lo que es el análisis de ciclo de vida, las declaraciones ambientales de producto, etcétera. El tema de kilómetro cero, lo que os decía, es un material que tenemos aquí. Por otro lado, es fácil de obtener y de trabajar. No estamos hablando de un material muy complejo a la hora de pensar en desarrollar productos con él. Y por último, pues la parte de que es inagotable si lo hacemos de una manera sostenible. Esto es un poco también lo que nosotros vemos, que de cara al futuro vamos a tener pues un gran área de trabajo en todo lo que va a ser el desarrollo de la construcción en madera, tanto en millones de metros cuadrados, en millones de metros cúbicos y en millones de dólares, que es al final lo que hace que todo pueda ir moviéndose. Un poco lo que yo quería presentaros es la página web que hemos desarrollado desde el clúster, donde en la documentación del Congreso os habrán entregado en una carpeta, a modo resumen, qué es lo que hay en esta página web y qué es lo que podréis encontrar. Entonces, bueno, yo desde aquí no lo veo muy bien. Para que os hagáis la idea, os he puesto ahí en esa carpeta un poco lo que es el esquema del sector y el esquema de la página web. Entonces, lo que tenemos es una home pues, ilustrativa con fotos, etcétera, y lo que vais a poder encontrar van a ser, pues por un lado, características principales de la madera, tanto local como la que no es local, un buscador de productos y empresas, una galería de imágenes con productos y obras realizadas en madera, todo lo relativo a normativa y caracterización de madera y productos de madera, una parte dedicada a las propiedades de las diferentes especies, en este caso van a ser especies locales. Todavía la página web está en desarrollo y de momento solo tenemos la del pino radiata, pero la idea es ir alimentando toda esta página web con más datos que estén accesibles al usuario. Una parte dedicada a medio ambiente, donde podréis encontrar declaraciones ambientales de producto, temas de sellos PEF, sellos de sostenibilidad, etcétera. Una parte de herramientas, donde por ejemplo ahora tenemos colgada una herramienta para cálculo de estructuras de madera. Y por último, pues una sección dedicada a información útil, donde podéis encontrar publicaciones, etcétera. Tenemos también en marcha una nueva pestaña que será para fax, para preguntas que tenga la gente sobre el uso de la madera, tanto a nivel de usuario como a nivel de arquitectos, constructoras, etcétera. Entonces, bueno, aquí tenéis un par de pantallazos de cómo es visualmente la página web. Veis que ahí al final todavía no está la pestaña de fax, pero estará disponible pues, el próximo mes o dentro de poco. Seguiremos alimentando también la página web con información más concreta o más precisa sobre construcción en madera. La idea es ir incluyendo tablas de predimensionamiento, temas de detalles constructivos, por ejemplo, temas de transmitancias térmicas de fachadas, etcétera. Esto es un poco el pantallazo de cómo es el buscador de productos. Aquí podéis buscar cualquier cosa, desde servicios de ingeniería hasta fabricantes de tableros o cosas pues, que no tengan tampoco por qué tener relación con la construcción, sino que pueden ser de otros sectores, incluso como puede ser pues, biomasa o dónde comprar pellets. La idea es que todo lo que se fabrique en madera aparezca representado en el buscador de productos y empresas. Y esto es un poco, por último, pues muy relacionado con el sector de construcción y sector de, digamos, diseño y proyectos. Pues se desarrolló esta herramienta en la UPV sobre cálculo estructural de madera. Es una herramienta muy sencilla que se puede descargar, es gratuita. Y para el que tenga más interés, la semana que viene, el día 9 de julio, vamos a hacer una jornada de formación en la delegación del Colegio de Arquitectos en Guipúzcoa. Va a ser una jornada que va a incluir un par de horas de formación técnica del programa y el resto de la mañana iremos a visitar una obra de madera, veremos la obra, iremos a ver también un aula taller Passive House. Entonces, será una jornada bastante completa donde la idea es presentar un poco cómo la madera es un material muy óptimo para este tipo de construcciones, por un lado sostenibles, pero por otro lado también todo el tema de eficiencia energética, transmitancias térmicas, etcétera. Entonces, estáis invitados también a ello. Haremos la convocatoria oficial esta semana y me imagino que os llegará a través de diferentes canales, así que
os acogeremos y poco más. Voy a ceder ya el tiempo a las dos empresas que hemos invitado hoy. Por un lado Egoin y por el otro lado Grupo Gamiz. Son dos empresas muy comprometidas con el tema de la sostenibilidad. Una ya ha desarrollado una declaración ambiental de producto, la otra está en ello y bueno, nos contarán un poco su saber hacer y en qué están ahora mismo. Eskerrik asko. Bien, como decía Xavier, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia y bueno, espero que os resulte interesante y provechosa la charla. Yo voy a hablar en un principio de un material que es bastante nuevo ahora mismo aquí en la península, en el País Vasco, aunque ya se han realizado algunos proyectos. Se trata de una madera modificada, se llama acolla, modificada por el método de acetilación y sirve, sobre todo se usa para proyectos con madera en el exterior. Y a su vez, bueno, es uno de los materiales de construcción que, con un liderazgo mundial en temas de certificación de sostenibilidad y medioambientales. Aunque primero, bueno, voy a hacer 4 puntos un poquito de la empresa. En estos momentos, bueno, Grupo Gamiz consta de cuatro empresas que abarcan un poco lo que son todas las etapas del proceso y transformación de la madera. Por una parte estaría una serrería especializada en maderas frondosas, como roble, haya, fresno. Por otra parte, bueno, sus maderas Gamiz, que era el origen del grupo. Por otra parte estaría Tarimas y Parques Gamiz, que es una instaladora de suelo en cualquier tipo de obra. Trabajamos con las principales constructoras y, bueno, y disponemos de oficinas en País Vasco y Madrid. Por otra parte estaría Maderas Gamiz Zúñiga, es una comercializadora de productos de alta calidad como tarimas de alta gama, y luego también somos distribuidores para España de un composite, una madera tecnológica, es un producto japonés denominado Geolam. Y por último, Elaborados y Fabricados Gamiz, que es un poco funciona como distribuidora de este producto de acolla para Francia y de manera exclusiva para España y Portugal, que también nos dedicamos por otra parte a la fabricación de todos los productos de madera laminada, como son perfiles, taberos y sobre todo viga laminada, también de maderas frondosas. Sin más, voy a hablar un poquito de los certificados que disponemos en Elaborados y Fabricados. Por una parte, los certificados de calidad, decir que fuimos la primera empresa no francesa que obtuvo el certificado CTB-LCA, porque, gracias a Dios o no, actualmente dedicamos a la exportación el 90-95% de todo lo que fabricamos, y para poder trabajar con las grandes empresas fabricantes de ventanas, pues era un requisito indispensable. Por otra parte, en el tema de la viga laminada de roble, decir que en el 2012 fuimos la primera empresa a nivel mundial que obtuvimos la admisión para uso estructural de viga laminada de roble por parte del Deutsches Institut of Bautechnik en Alemania. Ya que, así como hay normativa ya estándar para el tema de vigas de coníferas, para el tema de todo de frondosas no existe, hay que realizarlo para cada una de ellas. Y por otra parte, en el 2013 también fuimos el primer fabricante a nivel mundial en obtener el marcado C también para uso estructural de dicha viga laminada de roble. La verdad que esto nos llevó 4 o 5 años, muchas pruebas, dinero, tiempo, esfuerzo, pero al final ahora mismo estamos trabajando mucho con todas empresas alemanas en proyectos bastante importantes. Por otra parte, los certificados de sostenibilidad, en el 2008 obtuvimos el PEF, más tarde en el 2012 el FSC y, como ha dicho Xavier, ahora mismo estamos en proceso de obtener la declaración ambiental de producto de la viga, ya que estamos viendo un proyecto que estamos estudiando ahora, por ejemplo, en Inglaterra, bastante importante, ya en la memoria ya exigen la declaración ambiental del producto. Voy a presentar unas fotos de algunos proyectos donde hemos usado nuestros materiales. Esto sería una escalera de 5 pisos en Holanda para la empresa Volker Wessels. Ahí se ve un poco por dentro. Y aquí esto es toda una viga de una pieza, toda viga laminada. El proyecto segundo, la Catedral de Vitoria, donde venimos. Toda la renovación que se realizó de la catedral. Una escalera interior también, todo realizado en viga laminada. Otro proyecto que se está realizando actualmente en Guecho
es la Escuela de Música. En este tema no es nada estructural, sino que es simplemente decorativo. Se realizó con viga de 400 por 200, se cortaba por la mitad, eran 12 metros, que precisamente, bueno, este corte lo está realizando la empresa Egoin, ya que la que estaba anteriormente asignada pues no pudo con ello y hubo que buscar otro. Y luego decir, para acabar, que ahora estamos bastante implicados en proyectos con muro cortina, con el tema de arquitectos. Por ejemplo, esta es una obra que se hizo para la empresa Enovos, en Luxemburgo. ¿Cuál es muro cortina? Bueno, por fuera lo de siempre muro cortina, aluminio, lo que pasa es que en el interior iría la viga laminada, que bueno, que en mi opinión pues no tiene nada que ver con el aluminio en tema de calidad y de ambiente, el ambiente que genera la madera. Y esta es otra que estamos actualmente también suministrando. Esta es una renovación de todo el Secretariado General del Parlamento Europeo en Luxemburgo, el complejo Konrad Adenauer, que bueno, somos los suministradores de la empresa alemana que ganó el concurso para el tema de renovación de las fachadas. Como dice la empresa Schneider en Alemania. Bien, y ahora, bueno, como os comentaba, voy a hablar un poco de este material de Acoya. Para comenzar, bueno, voy un poquito a hablar de lo que es la madera, las ventajas que tiene, qué pruebas se han realizado, el impacto medioambiental de esta madera y un poco para qué se puede emplear. Primero decir, bueno, la empresa que detenta la patente mundial es Axis, es una empresa holandesa. Está, bueno, cotiza en la Bolsa de Londres, Nueva York y tiene oficinas en Londres, Dallas y Argent. Y decir, bueno, que ahora hace un año ha vendido la patente a otra empresa, una multinacional química, Solvay, para que pueda también distribuir en el resto del mundo. Y actualmente están produciendo una fábrica nueva en Friburgo, en Alemania. Bueno, la madera acetilada, decir que en estos momentos es pino radiata de Nueva Zelanda, cultivado totalmente de forma sostenible y modificado por el proceso de la acetilación. La acetilación lo que hace es aumentar una cantidad de moléculas de acilo y sustituirlas por los hidroxilos de la madera. Esto mejora la durabilidad y estabilidad de una manera impresionante, así como precisamente al extraer el agua de la madera mejora mucho el rendimiento de los revestimientos. Y sobre todo, como he comentado anteriormente, la aplicación es fundamental para proyectos con madera en el exterior. Bueno, decir sin más que la madera acetilada, bueno, se lleva estudiando desde principios del siglo XX. Lo que pasa que hasta ahora, bueno, por una serie de motivos no se había llevado a cabo, pues principalmente por el alto coste que tenían las materias primas. Había una gran disponibilidad de todo tipo de maderas tropicales, sin mucho control. Los tratamientos químicos no estaban regulados y a su vez, pues hace años, pues tampoco había una falta de aplicación en prácticas de gestión de bosques de manera sostenible. El proceso, pues sin más, la madera sin cepillar se introduce en autoclave en anhídrido acético. Esto produce una reacción química a nivel molecular en las paredes celulares de la madera y lo que hace es extraer todo el agua y sustituirlo por grupos acétilos. Todo lo que se genera del anhídrido acético residual de los productos generados se elimina totalmente de la madera. Una vez hecho esto, se comprueba toda la calidad de la madera con controles de calidad y todos los restos que quedan de anhídrido acético se vuelven a reciclar para usar en posteriores procesos. Bueno, como os decía, sin más, muy sencillamente lo que hace la acetilación es sustituir los grupos hidroxilos de la madera por grupos acétilos inertes. Y esto lo que hace, bueno, a nivel de la pared celular, y lo que hace es reducir drásticamente la capacidad de la madera para absorber agua. Es un proceso que no añade nada a la madera nuevo, porque ya la madera en sí posee estos grupos, lo que pasa que en cantidades muy bajas, y el resultado es una madera no tóxica totalmente reciclable. El proceso lo hace el 100% de la madera desde el exterior al corazón, con lo cual luego esta madera se puede tratar, cortar y no pierde ninguna de las propiedades. Y lo que se logra, por ejemplo, en el tema de durabilidad es que los hongos, estos grupos acétilos, no lo reconocen como madera, con esta falta de agua, con lo cual la durabilidad de la madera no llega a producirse la putrefacción de la misma por el efecto de dichos hongos, lo cual es bastante más sostenible que tratando la madera con toxinas. Como comentaba, bueno, después de cada lote de fabricación se realizan unos controles de calidad para determinar su resistencia y estabilidad. Asimismo, para garantizar que el nivel de ácido acético se encuentra dentro de los límites aceptables. Y el resultado, bueno, es una madera que además de un mayor rendimiento es mucho menos variable que la madera sin modificar.
y esto hace que se pueda ofrecer una garantía de esta manera que luego os comentaré, que es de las mayores del mercado. Bueno, vamos a ver un poquito lo que son las ventajas que os he comentado. Sería la durabilidad, la estabilidad dimensional, resistencia de rayos ultravioleta, mayor rendimiento térmico y una mayor duración de garantía y de los revestimientos aplicados con su rendimiento. En el tema de la durabilidad, decir que, por ejemplo, según la normativa europea, la 350/1, que trata de las clases de durabilidad de la madera, si normalmente el pino radiata sin tratar tiene una durabilidad de clase 5, que es no durable, con este tratamiento, con esta modificación, se consigue tener una clase de durabilidad 1. Esto es muy durable y comparable a cualquier madera tropical, incluso mejor que algunas de ellas. Bueno, aquí se puede ver un poco, las rayas amarillas sería un poco el potencial de durabilidad de cada madera. La primera sería Accoya, las demás, bueno, la teca, el meranti, pino escocés, el pino amarillo del sur y por último el pino radiata sin tratar. Esta es una de las pruebas, una de las muchas pruebas que se han hecho durante 13 años. Entonces aquí se puede comprobar, por ejemplo, bueno, el BRE, que es un instituto inglés, le da una vida mínima útil de 60 años y se puede comprobar como las juntas en L acetiladas pues se ve que no presentaban ni ablandamiento ni debilitación importante. La otra, la que no estaba tratada, presentaba una gran descomposición y no superaba los test. Lo que os comentaba de la garantía, bueno, actualmente está ofreciendo Accis una garantía para la madera Accoya de 50 años para las clases de uso según la normativa europea 335/1, clases de uso 1, 2 y 3, que serían en uso interior, exterior bajo cubierta y en exterior que no esté en contacto con el suelo. Y de 25 años también ofrece una garantía para la clase de uso 4, que sería en exterior en contacto con el suelo. Otra de las cualidades que tiene esta madera es una estabilidad dimensional excelente. Bueno, alguna otra prueba que se ha hecho con el incremento de humedad con las diferentes maderas, bueno, se puede ver cómo Accoya, precisamente al retirar el agua en ambientes muy de calor o de frío, hace que la madera ni se contraiga ni se expanda. Y comparado, bueno, pues con otras maderas, pues se ve la diferencia en la estabilidad. Este es otro proyecto realizado, bueno, otro estudio realizado por Trada, también un organismo inglés, para el tema de la distorsión. Entonces, para el paso del tiempo, después de más de 150 horas, pues se veía como las maderas presentaban ya signos de distorsión, mientras que Accoya permanecía prácticamente inalterable. Esto comparado pues, con el pino, el arce siberiano, cedro rojo y madera termotratada. ¿Perdona? Pues me queda todavía un poco. No, bueno, pruebas. Bueno, deciros sin más que entonces que en la página de accoya.com podéis encontrar todos los temas de medioambientales, de huella de carbono, de declaración ambiental de producto y todos los estudios siguen realizados. Y bueno, os voy a dejar sin más alguna foto para que veáis. Bueno, todos los sellos de calidad que tiene, el Cradle to Cradle, el Dubocure, el Future Build. Y precisamente, por ejemplo, ahora estamos haciendo unas pruebas, hemos servido paneles en las oficinas de Google en Madrid, precisamente, aunque es el tema para utilización exterior, aquí querían utilizarlo porque con el Cradle to Cradle, con la cantidad de puntos que ofrecían para el certificado LEED. Y sin más, bueno, otro proyecto que estamos haciendo, bueno, en Vitoria ahora, el Palacio de Congresos Europa, la fachada vegetal, y ahora se han forrado las otras 3 fachadas, todo con Accoya, con listones de 4,70 metros de largo y una sección de 45 por 25. Y sin más, bueno, deciros, para acabar ya, que en octubre tenemos pensado, por ejemplo, en el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, hacer una jornada. Invitaremos a Manuel Touza, que es del CIS Madeira Galicia, que es una eminencia en el tema de madera, para que hable de procesos constructivos de madera al exterior y también de maderas modificadas. Al cual, bueno, estáis todos invitados a dichas jornadas. Muchas gracias. Kaixo, egunon, eskerrik asko gonbidatzearen egoin enpresa. Gracias por invitarnos a estas jornadas. Cuando hablamos de arquitectura, sostenibilidad,
ciudades, creo que la madera cada vez debe tener más protagonismo, ¿no?, en la arquitectura, ¿no? Bueno, en Egoin llevamos en el sector de la construcción apostando por el uso de la madera 25 años. Actualmente contamos con 2 plantas de fabricación, esta que estáis viendo en Nachitua, que son nuestros orígenes, donde fabricamos tanto vigas laminadas como paneles contralaminados de madera. Y luego, bueno, hemos adquirido las antiguas instalaciones de lo que era la antigua Olza, y bueno, ahí mantenemos la actividad de laminación de vigas de grandes luces. Bueno, aquí se nos abre un campo interesante de trabajo, y bueno, la apuesta de la empresa es bueno, seguir invirtiendo, y en estas instalaciones de Legutiano lo que vamos a tratar de conseguir es sacar vigas laminadas con material autóctono, material cercano, de manera, digamos, competitiva en el mercado. Actualmente, digamos, para el sector de la construcción se están importando grandes cantidades, diría yo, de madera de Centro Europa. Entonces, bueno, está muy bien ese uso de la madera, pero de alguna manera, cuando hablamos de madera, y como bien ha dicho Xavier, bueno, en su crecimiento, todo este banco, todo este almacén de CO2, bueno, lo hemos visto cuando hemos sacado sellos tipo el EPD que hemos obtenido. La repercusión del transporte es muy importante. Digamos que las industrias que formamos el sector de la madera, en su transformación, somos industrias muy limpias y apenas empleamos, digamos, energía fósil, ¿no? Son industrias muy limpias, de ahí que la repercusión del transporte es importante. Bueno, en Egoin apostamos básicamente por la calidad, hacer las cosas bien, estar en la vanguardia, como he dicho, de las tecnologías, invirtiendo continuamente en nuevas líneas de fabricación. Y bueno, tenemos una gran flexibilidad, ¿no?, hacia cada proyecto y cliente. Y qué decir de bueno, pues ese respeto hacia el medio ambiente, que yo creo que tanto Gamiz como Egoin, ¿no?, y más empresas del sector lo llevamos en nuestro ADN, ¿no? Está claro que, además de llevarlo en el ADN, en el mercado nos demanda tener sellos, ¿no? Además de los sellos PEF, FSC, que ha explicado Aurelio, bueno, sellos de este tipo que, bueno, analizamos de alguna manera el ciclo de vida, ¿no?, del producto, son cada vez más importantes. Nosotros ya hemos obtenido el del panel contralaminado, que es un producto que está teniendo una demanda importante, tanto a nivel nacional, que bueno, todavía hay mucho por hacer, y sobre todo a nivel internacional. Y bueno, estamos también trabajando en obtener el sello EPD para las vigas laminadas. Creemos fielmente en que tiene que cambiar, que el sector de la construcción, tanto a nivel de rehabilitación, que hay mucho que por hacer, como en nueva construcción, pues tiene que cambiar de los sistemas convencionales a los sistemas industrializables, ¿no?, a los sistemas industriales. Y bueno, nosotros, lógicamente, dentro de esos sistemas industriales apostamos para que sean en madera. Creemos que la normativa, así como hace 15 años teníamos problemas para desarrollar proyectos de pequeñas promociones de viviendas a nivel de cubiertas, por ejemplo, con el Código Técnico de la Edificación, como todo otro material de construcción, tenemos que cumplir, ¿no?, con la seguridad estructural y demás.
Y bueno, esto fue de gran ayuda para nosotros y parece que bueno, la nueva normativa a través de las nuevas directivas que vienen de Europa van a hacer que la madera se posicione aún mejor, ¿no?, en el sector de la construcción. Es una cita de un arquitecto austriaco que tiene su sede, bueno, sus oficinas en Londres y que bueno, prácticamente todo lo que hace, como otros bastantes arquitectos en Inglaterra, todo lo que llega a su estudio lo desarrolla con madera y él lo ve claro, ¿no? El siglo XXI va a ser el siglo de la madera, ¿no? Así como el siglo XIX fue el del metal, el XX digamos que ha sido el del hormigón armado y a ver si esto es verdad, y el XXI, tanto Maderas Gámez como Egoin, tenemos un gran desarrollo. Bueno, las virtudes de la madera: una excelente resistencia mecánica, con bajo peso propio hace que sea un material ideal, ¿no?, para el uso en grandes luces o incluso muy interesante para el tema de rehabilitación cuando tenemos edificios existentes. La madera es un buen aislante, tanto térmico como acústico. Reduce la polución acústica, nos da confort, bueno, es un material limpio. Vemos que se están desarrollando grandes proyectos en Europa, veis ahí ejemplos, esos dos proyectos son, el de la derecha es en Londres, un proyecto que ya tiene 8 años, fue un poquito el proyecto estrella para el producto contralaminado, panel contralaminado, y el de la izquierda es otro proyecto que se ha hecho ya, el primero es de 9 plantas, este segundo es de 8 plantas. Hay diferentes proyectos, lo comentábamos antes en la sala cuando estábamos tomando café. Hay proyectos ya diseñados tanto en París como en Vancouver, ya que se van hasta las 20 plantas, ¿no? O sea, que hay que quitar esos miedos también a que con madera solo podemos edificar hasta 4 plantas, ¿no? Con madera podéis diseñar sin límites. Bueno, en Egoin los servicios que damos, bueno, además de integrar la ingeniería en la propia empresa, digamos que hacemos estructuras de armar tradicionales, que son nuestros orígenes. Aquí tenemos un buen ejemplo en este palacio. Hacemos madera laminada, hacemos entramado ligero o balloon frame, y hacemos también construcción a través de paneles contralaminados de madera. Luego, además, damos el servicio de logística y transporte. Cuando estamos hablando de edificios de envergadura, donde empleamos o bien vigas laminadas o panel contralaminado, es muy importante el tema logístico, diría que vital. Ahora mismo, la semana que viene, vamos a iniciar un proyecto en Madrid, en el centro de Madrid, un edificio existente de 4 plantas. Le vamos a hacer un incremento de 5 plantas. Y todas esas 5 plantas van en madera, tanto en forjados como en paredes exteriores, muros de carga interiores. Para meter 12 trailers en el centro de Madrid, la logística es de vital importancia. Y luego el montaje de estos proyectos. Voy rápido porque el tiempo creo que nos apremia. Bueno, los servicios que he comentado antes de ingeniería, lógicamente los proyectos, cuando es una pequeña estructura de armar, no reviste, no es demasiado complicado, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de un edificio que se quiere planificar íntegramente en madera, sí que es bueno que el proyecto llegue al industrial lo antes posible. Diría que a nivel básico, cuando ya los arquitectos habéis trabajado con vuestro cliente o el promotor y tenéis muy claro, digamos, el programa del edificio, hay que empezar a hablar, hay que empezar a hacer las primeras estimaciones económicas y ir de la mano. Creemos que es muy importante en todo este tema de la industrialización. Además de estos cálculos estructurales, también hacemos, bueno, por lo que he dicho antes, ¿no? Tenemos ese cliché de la sostenibilidad muy integrado, y todos los cálculos térmicos, porque tratamos siempre con la madera de hacer envolventes lo más aisladas posibles, lo más eficientes posibles, para minimizar la demanda energética
de estos edificios que construimos. Luego, a nivel de producción, pues lo que he dicho antes, integramos prácticamente toda la cadena de valor, desde el aserrado, la transformación a tablón, el secado de este tablón para poder hacer los productos laminados en casa, tanto en viga como en panel. Insisto, la apuesta de la empresa es la de emplear el material cercano, el que tenemos cerca en nuestros montes, bien sea pino insignis o pino radiata, alerce, lausurianas, todo ese tipo de material que estamos poco a poco certificando. Bueno, líneas de fabricación hay más que suficientes para poder desarrollar cualquier proyecto en madera. Ahí veis la línea de saneado y de finger. Ahí veis una foto de prensas para encolado de grandes vigas con una capacidad de hasta 44 metros y 2,5 metros de altura. Vigas curvas, zonas de mecanización, líneas de mecanización para paneles de balloon frame. Aquí no es la foto, pero bueno, incluso se pueden llevar los muros de los edificios con las carpinterías colocadas, ya colocadas en fábrica. Veis una zona de mecanización de vigas curvas, una zona de mecanización de paneles contralaminados, como vamos sacándole todas las mecanizaciones, almacenaje de paneles, acabados de barniz, tratamientos de clase 3, tratamientos de vacío hasta clase 4, acabados de pintura, logística y transporte. En 3 dimensiones o en 2 dimensiones, ahí veis paredes terminadas, como van ya con las ventanas colocadas, incluso el aislamiento colocado en las paredes. Transportes especiales. Y bueno, y termino con esto, una pequeña batería de proyectos, obras tradicionales de estructura de armar, viga laminada de grandes luces, rectas o curvas. Paneles, como hemos visto antes, ya con las ventanas colocadas en balloon frame, incluso la durmiente de la vivienda, en este caso, colocada. Obras de panel contralaminado. Revestimientos, veis que con la madera podemos emplear, cuando hablamos de una construcción de madera no tiene por qué verse la madera ni fuera ni dentro. Aquí veis un ejemplo que se combina piedra, revoco, chapa en este caso, metálica, construcciones en altura con paneles contralaminados, rehabilitaciones con paneles contralaminados. Veis un poquito cómo vamos haciendo los forjados ya con los paneles contralaminados. Otra reforma en Vergara, también con paneles contralaminados. Para las reformas es muy interesante, por lo que hemos dicho antes, el poco peso y también todo el tema de planificación. Con una buena medición se planifica, veis ahí ese ejemplo, ¿no? Como hasta las Velux en la cubierta van colocadas a obra, ¿no? Una rehabilitación de un edificio quitándole la cubierta existente y levantando 2 plantas para arriba en el centro de un pueblo. Veis hasta los cajones, los prismas de ascensor, cómo van fabricados en el taller y llegan a obra y se elevan. Santa Cruz de Campezo, una rehabilitación entre medianerías para 7 viviendas de protección, todo con madera, en 4 alturas. ¿Veis ahí? Como la casa terminada, no se ve nada de madera. Otro ejemplo de una rehabilitación de una icastola en Tolosa. Veis que en un ambiente escolar, niños alrededor, es una construcción muy limpia y se puede controlar muy bien lo que son los tiempos y minimizar también la repercusión a vecinos. Aquí veis otra rehabilitación en Gracia, en Barcelona, entre medianerías, muy difícil acceso y muy limpio y con poca afección a los vecinos. Viviendas, ayuntamientos,
todos construidos en madera. Y termino con esto, que os quiero enseñar una escuela. Por ejemplo, este ayuntamiento en cinco días estaba construido la envolvente y estaba fuera de aguas. Luego, trabajos de aislamiento y demás, en 3 meses entregamos el ayuntamiento totalmente terminado. ¿Veis cómo se construye y veis, los acabados son convencionales sin interior. Vale, entonces, gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí. El transporte a la península, ¿tenéis pedidos de material más que en esta zona o no se suele solicitar? No, estamos trabajando en el resto del Estado. Bueno, por ejemplo, este proyecto que estás viendo ahí es en Zaldívar. Voy a ir aprovechando y paso. Pero bueno, hemos hecho proyectos en Tarragona, un proyecto muy importante que te voy a enseñar ahora, que lleva 1000 metros cúbicos de madera. Probablemente sea la escuela más grande de España construida en madera. Ves este proyecto que estoy pasando ahora es en Biarritz. Son 40 viviendas de protección oficial construidos con módulos en su totalidad con madera. Que se fabrican en Egoin, se transportan y se montan, ¿no? Este es el proyecto de Tarragona. Ves un colegio de 3.600 metros cuadrados y se construyó en 4 semanas todo con sistemas en madera. Estamos con proyectos en Santiago de Compostela, en Lugo, Barcelona. No hay problema de transportarlo. Ya, lo vengo a decir porque siempre se piensa en las emisiones del transporte, también en los costes. El cliente lo tiene muy en cuenta y a lo mejor hay zonas donde dicen, bueno, en vez de utilizar madera, uso el material de aquí, cerámico o la construcción tradicional. Es por saber un poco qué es lo que... Sí, es lo que hemos dicho antes. Dentro de la madera, el análisis de ciclo de vida que tenemos hecho, el EPD que hemos obtenido, la repercusión del transporte es la que más nos afecta. Aún así, ganamos por goleada, digamos, al hormigón armado o a la estructura metálica. Gracias. Bueno, muy bien. Voy a proceder a presentar al siguiente ponente, Daniel González Prieto. Está aquí, ¿verdad? Ah, sí. Vale. Es arquitecto por la Universidad de Madrid, Passive House Expert, acreditación profesional BIM Revit. Estudió arquitectura máster en la Fachhochschule Frankfurt. Ha trabajado en Alemania en un estudio con el que ganó un concurso internacional y participó en proyectos de vivienda colectiva. Y en España, primero con González Moure y ahora en su propio estudio. Ha participado en 12 concursos internacionales. Muy bien. Bueno, en esta ponencia voy a hablar sobre la viabilidad técnico-económica de un edificio de vivienda colectiva de consumo de energía casi nulo en la cuenca central asturiana, más concretamente en la cuenca del río Nalón, en la localidad de Sama. En este proyecto hemos participado 3 estudios de arquitectura. El estudio de arquitectura Duque y Zamora, que son expertos también en Passive House y tienen varias viviendas unifamiliares, sobre todo en la zona de Asturias y León. El arquitecto Ángel Mayor Casas, que está especializado en edificios de vivienda colectiva, mi estudio de arquitectura, y hemos contado con la colaboración de una empresa de ingeniería, MJ Ingenieros, y de la Universidad de Oviedo. Bueno, este proyecto surge la motivación del proyecto es un concurso planteado por UNOSA que planteaba el desarrollo de
de un edificio de vivienda colectiva de entre 40 y 50 viviendas, con la posibilidad de luego desarrollarlo, construirlo y sacarlo a la venta al público. Entonces, nos planteamos un reto tanto desde el punto de vista técnico, como supone el desarrollo de un edificio de CN, y desde el punto de vista económico, porque tiene que darse salida tiene que ser viable económicamente y dársele salida al mercado, ¿no? Entonces, en cuanto a los edificios EDCN, no está definido todavía con claridad las bases que tiene que cumplir un edificio de estas características, pero nosotros hemos estimado que debería debería obtenerse una calificación de tipo A en cuanto a emisiones de CO2, a demanda de calefacción y a demanda de energía primaria. Entonces, partiendo de estas cláusulas, hemos comenzado por hacer un estudio socioeconómico de la zona, basándonos en información que recabamos de inmobiliarias de la red así como de inmobiliarias zonales, ¿no?, de la localidad de Sama. Y vemos que hay mucha oferta de viviendas con tipologías de 3 y de 4 habitaciones, así como de una habitación. Pero la demanda de ese tipo de viviendas no se corresponde con la oferta, siendo una mayor demanda la que se corresponde con tipología de vivienda de 2 habitaciones. Entonces, si analizamos la localidad de Sama, vemos que tiene unos 43.000 habitantes repartidos en 17.000 viviendas. Esto nos da una media de 2,6 personas por vivienda, lo que se traduce en una tipología de vivienda de 2 habitaciones, que como he dicho anteriormente, sería lo más demandado en esta zona, que se encuadrarían en unos 70 metros cuadrados construidos y saliendo unos 55 o 60 metros cuadrados útiles. Se valora mucho que cada vivienda tenga acceso a un trastero debido a las costumbres de la zona, por una serie de sondeos que hemos hecho a pie de calle y tal. Y bueno, además de eso tendríamos que tener plaza de garaje para cada una de las viviendas por normativa, y entendemos que se valoraría positivamente el buen funcionamiento energético de estas viviendas, ¿no? Partimos de un precio de mercado que ronda los 1.100 euros el metro cuadrado, y pese a que actualmente el mercado de viviendas en Sama de segunda mano esté un poco estancado, los datos de vivienda de obra nueva son muy favorables, ya que se suelen vender, de hecho se venden en su totalidad. Bueno, estos son los datos climáticos que hemos obtenido del Meteonorm de la localidad de Oviedo, y luego hemos variado la altitud en 200 metros para adaptarlos e interpolarlos a la localidad de Sama, ¿no? Entonces, aquí en el gráfico de la izquierda tenemos reflejada la radiación solar, la temperatura ambiente y el punto de rocío en las 4 orientaciones de los puntos cardinales, y tenemos por un lado los meses y por otro lado los kilovatios hora por metro cuadrado mes. Y a la derecha, lo más relevante de este resumen de datos es que tenemos 162 días en los que necesitamos aporte de calefacción, mientras que de refrigeración creo recordar que eran unos 5, entonces es prácticamente despreciable. Procediendo a la definición del edificio, la parcela tiene unos 28 metros por 20 y se encuentra situada en una de las arterias principales de la localidad, en la Avenida de la Constitución, que es un eje comercial, además de que linka a Sama con el resto de localidades de la comunidad minera. Y al otro lado tenemos el Parque del Dorado, que es el pulmón verde de la ciudad. Entonces, mirando el plan general, se nos permitía subir hasta 6 plantas en la fachada que miraría hacia el Parque del Dorado y 5 plantas en la fachada que miraría a la Avenida de la Constitución, teniendo que hacer un retranqueo de 3 metros en la planta superior de cada una de las fachadas. Nuestro aporte como arquitectos ha sido generar una línea de patios un poco en consecuencia con los edificios colindantes, en la cual se intercalan 2 núcleos de comunicación vertical correspondientes a cada uno de los portales de acceso a la vivienda.
Lo que quiero mostrar con el gráfico de la derecha es que, a pesar de que teníamos muchas restricciones, tanto urbanísticas como económicas, se ha intentado, desde el primer momento en que se concibe el proyecto básico del edificio, trabajar con herramientas como es el Design Builder, que tiene un motor Energy Plus, que nos ha permitido un poco pues, jugar con el sombreamiento y con las ganancias solares, aunque teníamos una orientación que la verdad no era la mejor, no era la más deseable porque era sureste-noroeste. Bueno, en cuanto a las tipologías, esto dio lugar a 8 tipologías, 4 de las cuales se encuadran en estos 70 metros cuadrados construidos y estarían en las 4 primeras plantas de vivienda. En las plantas superiores de ambas fachadas se localizaría una tipología de ático con esas terrazas, con estos retranqueos que nos decía el plan general que teníamos que hacer, y se correspondería con tipologías de vivienda de menor demanda con 3, 4 y 1 habitaciones. Bueno, decir que la planta baja estaría dedicada a uso comercial y se vendería en bruto, y habría 3 plantas soterradas con garajes trasteros y un almacén de biomasa y un cuarto de instalaciones. Procediendo a los cerramientos y los sistemas térmicos, hemos puesto una envolvente con un aislamiento continuo, sin puentes térmicos, con 16 centímetros de DPS, y unas carpinterías de doble acristalamiento con bajo emisivo de argón, con una AU de 1,07 vatios por metro cuadrado Kelvin. Se supone que estas carpinterías se encontrarían con los cerramientos opacos, de forma que la envolvente sea prácticamente estanca al aire. Se propone una ventilación de doble flujo con intercambiador de calor, y el sistema de calefacción que se utiliza es un suelo radiante alimentado con una caldera de biomasa y con un 60%, de esa alimentación se supliría con paneles solares. Entonces, si comparamos nuestro edificio con un edificio de referencia del Código Técnico de 2013, vemos que tenemos una mejora del 75% en los muros, de casi el 60% en cubiertas, y una permeabilidad al aire que se mejora en casi un 90%. En el gráfico de la izquierda vemos en azul, representado en azul, el edificio de referencia según la H1 del Código Técnico del 2013, y en verde estaría el edificio ECN que estábamos desarrollando. Este gráfico para mí es el gráfico que más importante, o sea, que mejor resume el proyecto, y es el balance térmico en invierno. El balance térmico en verano hemos prescindido de él porque, como dije anteriormente, solamente hacía falta refrigerar 5 días al año y lo despreciamos. Entonces vemos que, en cuanto a en el gráfico de pérdidas y ganancias, vemos que en las pérdidas, si simulásemos un edificio convencional, la ventilación no tendría apenas importancia, sino que igual perderíamos más por los cerramientos, ¿no? Y aquí, al haber tratado también la envolvente y pese a tener ese sistema de recuperación de calor, vemos que la ventilación adquiere mucha importancia porcentualmente. Y lo mismo sucede... Lo mismo, voy a intentar abreviar. Lo mismo sucede en las ganancias, porque vemos que las ganancias internas adquieren mucho valor porcentual. Bueno, esto, al final la demanda de calefacción es de unos 14 kilovatios hora por metro cuadrado año, y vemos lo que he dicho anteriormente, ese gráfico de balance extrapolado a los meses del año, ¿no? Bueno, los sistemas térmicos es este suelo radiante alimentado con una caldera de biomasa. Al final nos hemos inclinado por la biomasa porque Asturias tiene muy buena producción de pellets y porque es 100% renovable. Entonces podemos obtener esa calificación según nuestros criterios de A en cuanto a emisiones de CO2. Además, tendríamos unos 120 metros cuadrados de paneles con una cobertura de ACS del 60%. Entonces tenemos todo energías renovables.
Bueno, aquí es otra tabla comparando, bueno, diciendo que limitamos mucho la demanda energética y la demanda de calefacción. Después de simularlo con el PHPP, pasaríamos a una calificación con CERMA y vemos que tenemos una calificación A tanto en la demanda de energía primaria como en la de calefacción. Bueno, pasando al punto, y ya para acabar, pasando al tema económico, hemos dividido en dos partidas esta suma de cuantía de euros que cuantificamos en euros por metro cuadrado construido y vemos que en la partida de sistemas pasivos, la partida del cerramiento es la que adquiere más importancia y en la que hay que incidir más. Y en la de sistemas activos son los recuperadores de calor, ya que estamos poniendo un recuperador de calor por cada unidad de vivienda. Al final esto se traduce en unos 15.000 euros de inversión media por vivienda. Bueno, estos son unos gráficos comparando nuestro edificio en verde con cuatro edificios de referencia al código técnico. Dos de ellos del 2013 y otros dos del 2007. Los de la izquierda serían los del 2007, uno con el 50% de ACS solar y el 50% eléctrico en azul clarito, y en crema iría otro que sería 30% ACS solar y el 70% gas. Lo mismo para la derecha con los edificios según el código técnico del 2007. Lo hemos comparado, bueno, y ambos con 30% de ACS solar. Lo hemos comparado con edificios del 2007 porque el parque de viviendas español es de este año o anterior. Bueno, aquí tenemos la subida media anual deflatada de la biomasa, la electricidad y el gas natural, y vemos que la de la biomasa es mucho menor, siendo esta de un 1,75%. Con estos datos, y ya para finalizar, extrapolamos el gasto acumulado a lo largo de los años y vemos que una vez recuperada la inversión inicial, la curva de la biomasa tiene una tendencia es mucho más tendida que la que sigue el gas natural o la electricidad, aunque si lo comparamos tanto con los edificios que seguirían el código técnico del 2007 como con los del 2013, habiendo un ahorro de hasta 140.000 euros en el caso más desfavorable. Bueno, conclusiones: que la demanda obtenida demuestra que el edificio ECN que planteamos podría ser certificado Passive House en España. El precio de venta sería de 1.269 euros el metro cuadrado, que son solamente 169 euros el metro cuadrado, más que lo que sería el precio medio del mercado actualmente. Esto se traduciría en una elevada rentabilidad económica, teniendo en cuenta de que la gente valora la eficiencia energética y que el ahorro de energía puede ser hasta 9 veces mayor en el consumo de un edificio eléctrico según el código técnico del 2007. Bueno, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Sí. La referencia que tomabas de 1.100 euros por metro cuadrado, me he fijado que era de precio de venta. ¿Y eso cómo está sacado? Porque los precios de construcción más o menos los manejamos, pero el precio de venta entra el precio del suelo más el beneficio. Entonces, esto distorsiona todo, porque si el precio del suelo es cero y el beneficio es cero, entonces te diría que el precio está fuera del mercado. Porque el costo de construcción de una vivienda convencional, de construcción, anda por debajo de los 600 euros por metro cuadrado. Bueno, el precio de venta lo sacamos haciendo una media de todos los edificios, de todas las viviendas que estaban a la venta en la localidad de Sama. Y luego también hay que decir que este es un caso un poco particular porque el solar era propiedad de UNOSA, entonces tampoco es que no está cuantificado. A pesar de todo, el precio de venta final del edificio era unos 5 millones de euros y el precio de venta de un solar con esas características son unos 80.000 euros en la localidad. Entonces,
Sí que es verdad que estamos un poco por encima del precio de venta del mercado actual, pero yo considero que 200 euros el metro cuadrado no es significativo, dado que vemos que en ese tiempo de 30 años que se recupera la inversión, luego económicamente sale rentable, ¿no? ¿Lo habéis construido? No. Esto, al final, esto fue un concurso que quedó así un poco en el aire y además desgraciadamente no lo ganamos nosotros, pero no lo sé finalmente si se va a construir. Ahora mismo están desarrollando el proyecto de ejecución y metiéndose en harina para ver si es viable o no. En teoría van a estar así hasta finales de año y luego... Otra preguntita. En lo que era luego la determinación de aprovechamiento de cargas internas, me ha parecido muy bajo. Estabais hablando, me parece, como de 8 y pico kilovatios. Sí, 8 kilovatios. No sé, me parece muy bajo. Digo muy bajo porque el estándar Passive House plantea consumo de energía primaria 120 kilovatios hora metro cuadrado año, mientras que son 15 para lo que es calefacción. Agua caliente ni la considera porque siempre es solar, pero claro, estáis en 13 y pico, me ha parecido 14 para lo que es calefacción, pero 8 y pico en energía, en lo que es cargas internas aprovechables, que al final es la energía primaria que estás metiendo, quitando la otra. Desde los 120 que quitamos 15 serían 105 hasta los 8 que estáis considerando, me parece muy baja. Yo soy de la opinión de que es muy difícil con la forma de vida que tenemos llegar a esos 120, que ellos los van a necesitar si no se van a pelar de frío, evidentemente. Aquí no estamos en las mismas condiciones, pero me parece poco. Sí, bueno, lo realmente importante de ese gráfico era porcentualmente cómo adquiría más importancia que el resto. De todas formas, a nosotros nos salía una demanda final de 61, ¿no? O sea, nos daba casi la mitad de lo que sería una vivienda de Passive House. También yo creo que porque el Passive House está más encaminado a la vivienda unifamiliar, ¿no? Si, siendo una vivienda colectiva se puede reducir la demanda de energía primaria sustancialmente. Al tener, bueno, nos daba 60, yo creo que era un tema un poco de debate también, ¿no? que era muy escaso. Habría luego que ver realmente calculando... Siento mucho interrumpir, pero tenemos que seguir con el programa. Vale, sí, gracias. Gracias. Vale. Voy a presentar a Francesca Molina. Está aquí, ¿verdad? Vale. Es actualmente investigadora asistente en el Departamento de Proyectos de Ingeniería Civil de la UPV, mientras sigue con sus estudios de doctorado. Tiene una licenciatura en Arquitectura de la UPV y máster en Planificación y Gestión de Ingeniería Civil. Llevó estudios en la Escuela Especial de Trabajos Públicos de París. Después de asistir a ENSA París, trabajó como asistente de proyecto para el Departamento de Planificación y Gestión de Instalaciones Urbanas en SEDIF y en ENIA Arquitectos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues ya me han presentado, así que voy a empezar para ir un poco rápido. Yo voy a hablar sobre las herramientas de evaluación de la edificación, evaluación de la sostenibilidad y los diferentes tipos que hay y sus objetivos. A ver, primeramente hablaré un poco sobre qué es lo que tenemos hoy y lo que se está utilizando, las limitaciones de las herramientas y luego compararé un poco qué es lo que hacen para ir a parar luego a los modelos futuros de evaluación, qué es lo que tienen que contemplar, ya que pues se está avanzando mucho en la eficiencia energética a nivel de la fase de uso, pero es más lento la evaluación de los impactos antes, o sea, de los impactos de fabricación y construcción en edificación. Al hilo de la temática del Congreso, de la resiliencia en las ciudades, yo adapto este concepto un poco pensando en la normativa
y en los impactos que se producen en la fabricación de materiales y en el transporte. Por eso no es solo el tema de eficiencia energética a nivel de instalaciones y estándares como los que hemos estado viendo anteriormente, sino también la importancia de las herramientas, o sea, de las declaraciones ambientales de producto. Entonces, bueno, ya conocéis estas herramientas, no voy a entrar mucho en ellas, y su forma de evaluar es un poco de manera discreta, es decir, con valores, con puntuación, que no tenemos muy claro de dónde vienen esas puntuaciones y a veces tenemos que fiarnos del criterio de LEED o BREEAM o las adaptaciones a las herramientas españolas que valoran un grado de cumplimiento y bueno, el proyectista no puede aprender mucho de ahí, más que lo que él sepa y su práctica y sus análisis. Entonces hay que estar un poco detrás de ellas. Y también el tema de que en España las herramientas no tienen importancia, ya que la normativa va por delante y digamos que son las que nos marcan las pautas para proyectar. Además, luego están las directivas europeas, sí que marcan más pautas futuras a seguir, pero no la variabilidad geográfica y la heterogeneidad entre las que se utilizan en Alemania, España, Francia, Reino Unido, pues hace que no vaya un criterio común a utilizar. Entonces, desde aquí pues no se utilizan, más que se sigue el código técnico y todo, el criterio del proyectista, como ya sabemos. Vale, y luego, las herramientas de análisis de ciclo de vida, que son más complejas, como su utilización no es de obligado cumplimiento y tampoco son diseñadas por arquitectos, pues cuestan un poco más de utilizar y de que lleguen a hacernos aprender de lo que valoran, de los impactos de GEI, emisiones, que no son solo CO2, son también otros impactos. Al final intentamos un poco aprender de lo que nos viene, pero nos cuesta, sobre todo porque todo lo que valoran las declaraciones ambientales de producto muchas veces no sabemos de dónde viene. O sea, aquí tenemos una imagen que nos dice, pues según el material, lo que se recicla, lo que no se puede reciclar y lo que va al vertedero en el hormigón, en la madera y en el acero como materiales estructurales. Y bueno, es eso. Voy a avanzar un poco. Esto ya lo hemos visto. Vale. Y entonces aquí no sé si conocéis la herramienta de la EHE de valoración de estructuras de hormigón. MIBES se llama, es el modelo integrado de valor para estructuras sostenibles y es una primera aproximación de valoración multicriterio de los impactos. Se trata de una herramienta que valora en proyecto, en las diferentes fases del proyecto, valora impactos, pero también impactos de la fabricación e impactos en la obra, a nivel de barrio, a nivel de ruido, o sea, confort al entorno donde está haciéndose la obra. No deja de ser un proceso iterativo porque necesita hacerse en fase de proyecto, en fase de ejecución y sigue evolucionando. Entonces, a ver, y una de las cosas más importantes que valora y que no deja de ser un primer paso es que valora pues eso, el contenido de adiciones en el cemento para reducir la cantidad de clinker, que es lo que mayor impacto tiene en las emisiones de CO2. Y lo que pasa es que es eso, la normativa, la EHE no permite más que la utilización del 20% de árido reciclado y también un porcentaje bajo de adiciones de cenizas volantes, y de manera que la normativa siempre va un poco detrás. En otros códigos de Europa y de otros sitios se permite más utilización y
y digamos que estamos un poco detrás de eso. Y nada, esto es una evaluación comparativa de qué herramientas tenemos. Por un lado, aquí a la izquierda tenemos el análisis de ciclo de vida, que es el más complejo de utilizar, pero el que más datos más objetivos nos da, porque nos da unidades reales, no son valores numéricos adimensionales como nos dan las herramientas de evaluación. Y luego está, bueno, en medio vemos el modelo MIBES, que es el que valora a nivel de estructuras. Podríamos decir que es valoración de elementos constructivos y no tanto de edificios, como son las que ya están más extendidas comercialmente, como LEED, Verde, todas estas. La idea es un poco, en la investigación que yo estoy haciendo, ver cuál es la utilidad del desarrollo futuro de estas herramientas. O sea, valorar si un modelo de valoración multicriterio puede ayudar al proyectista mucho mejor que las herramientas de evaluación tanto de edificios como herramientas de análisis de ciclo de vida, que utilizan bases de datos que bueno, son muy precisas, pero hay que ir a buscarlas, hay que entenderlas y no es a día de hoy no es la formación que hemos tenido en las escuelas de arquitectura ni en la profesión. Hace falta, digamos, hacer un máster específico en impactos para conocer eso realmente. Bueno, y ya esto es un resumen de lo que os he estado diciendo. Para finalizar, pues eso, ver un poco que hasta ahora se valoraba mucho en el proyecto los costes, la calidad, la eficiencia constructiva, cuánto cuesta en la obra. O sea, hay ciertas decisiones que se toman por parte del constructor, el tipo de hormigón y todo eso a veces tiene repercusiones que no nos hemos parado a pensar sobre la fabricación del material. Y bueno, el cambio de paradigma consiste en tener en cuenta de forma conjunta otros criterios para la durabilidad de las construcciones, que se traduce en un mayor beneficio al ocupante, porque al final lo que le interesa a la gente es que el edificio no tenga patologías, que las estructuras sean durables mucho más allá de la vida para la que se proyectó, si puede ser, que de hoy en día son 50 años, pero pues eso, la rehabilitación está a la orden del día. Es preferible tener un edificio que no tengamos que derribar a tener que construir de cero, porque no solo por los costes que eso lleve, sino los impactos. Al final estamos valorando la sostenibilidad a nivel de eficiencia energética, pero también la durabilidad hay que tenerla muy en cuenta, y eso son implicaciones sobre el proyecto que necesitan de valoración por parte de todos los participantes. Y bueno, pues nada más, es eso, es lo que he estado contando un poco, y muchas gracias. Si queréis algo más, pues me contactáis. Y ya está. Si tenéis alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias por ser breve. Gracias. Bueno, vamos a invitar... Sorry, may I have... Perhaps, sí, sorry, perdona. I'm asking in English, as my Castellano is not so well. I did not really get the point why you were pointing to a multi-criteria approach in this context. Some of the criteria you were showing as, yes, this one, the one on the right-hand side above, are quantified. You can quantify the value, the economic value of reduction. No, stay on that slide. This was fine. Thank you. It's not difficult to quantify somehow the economic value, for instance, for the reduction of emissions, as you can use any value for or related to damages or to emission trading also. And the reduction of residuals as well could be something related to, you can construct some economic measure of these dimensions without forcing too much
the point you want to get to. The only thing, obviously, which is not really easy to quantify is the comfort and the feeling inhabitants have. But the very point I was making is, if you are thinking about giving this tool to an architect who is projecting and needs to decide about materials to choose or so, is it him who says then which is the relative importance of each of these criteria, or who is that? Because this is one of the essence of multi-criteria approach, that you invite those who are doing the choice, that they also say what is the importance. And once you start to shift the importance between the different issues you are evaluating, this holds a value for the single project and for different alternatives, but not in an absolute way, in a manner of being a sort of form of certification or anything which could even be sold on the market as something, this is certified and has a relatively low impact or is more sustainable also. So why multi-criteria? Because we need to know about the professional practice first. What do they choose to? What is the relative importance of several criteria, which are not explained here at this point? And our aim is to provide. It's a process to test if this method could work with real projects, and then, of course, the architect wouldn't have to follow this method or these percentages. Yeah, he would just consider the differences between doing one option or another. The tool is aimed to compare alternatives. Yeah, because at the end of the day, it is the market more than the architect who decides on what is going. The architect is following the demand or of an investor or of a single household asking for his or her home being designed. So I do not really see the point. Of course, collecting and investigating on possibilities of valuing that is clear, but as soon as it is leading to an index, which is the final result of any evaluation, and there's a number coming out of there. There should be clear who has decided on how this kind of number is composed, and there should be some transparency on that. You mean in general? Yeah, of course, and that's what our next step is to ask practitioners, architects, consultants, stakeholders of the municipalities, and also customers from real estate agencies. But this is, of course, not objective, but it is the methodology behind which would allow to extend or believe the reliability. It is an Delphi method first, and then analytic hierarchical process, which is wide extended. But this is always a stress-based situation. Once the idea about sustainability is evolving, this is not worth anymore, because opinion can change, and this is all based on, it is okay, it's perfect, but it's all based on present-day opinion, and we are hoping that awareness about sustainability and the importance of sustainability is going to increase, and then your instrument or the value you are eliciting with so much effort is not respecting anymore what is the preferences of people. You mean if we include not only sustainable issues or sustainable criteria? Sorry, last
we can discuss among us. But it is very much an investigation at the present day situation. You are investigating what is happening now. Once, as one would wish it should happen, the awareness about the need of being sustainable is evolving. It's getting better. What you have been valuing now has no worth anymore. So it should be somehow more flexible. One step forward. Yeah, it should be a step forward in having on some criteria which can be valuable also in 10 or 20 years. Yeah, this is the aim, but first we need to know what the stakeholders think. But it is, of course, this is the idea. Okay, but thank you very much. We can discuss also later. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Vamos a presentar al último ponente de la sesión de la mañana, que es Francisco Zaragoza Saura, de la Universidad de Alicante. Es profesor del área de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Departamento de Edificación y Urbanismo. Gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Congreso la oportunidad de presentar aquí nuestro trabajo. Es un trabajo realizado por el profesor Vicente Iborra Pallarés, al que habéis tenido oportunidad de escuchar hace un par de horas en otra comunicación, y por mí mismo. Y lo que vamos a narrar aquí es una experiencia docente. Vamos a hablaros de la vulnerabilidad de la ciudad frente a las infraestructuras, más concretamente de la evaluación de la sostenibilidad ambiental de la ciudad en el entorno del ferrocarril y en el caso concreto de la ciudad de Alicante. El paisaje de las infraestructuras lo envuelve todo. Este podría ser un lema breve y sucinto para definir la realidad urbana y territorial emergente en los comienzos del siglo XXI. Sin embargo, a pesar de su potencial espacial, ciudades e infraestructuras se han dado mutuamente la espalda, asignándose a estas últimas un papel sectorial. Todas ellas ocupan un espacio físico en la ciudad y este espacio muchas veces escapa al control de la misma. Sin embargo, condicionan drásticamente el desarrollo de las ciudades. Hemos visto unos ejemplos en Los Ángeles y en el puerto de Hamburgo, pero situándonos en un ámbito geográfico más próximo a la ciudad de Alicante y con la infraestructura ferroviaria, tenemos casos a lo largo de todo el territorio nacional. Estos que veis aquí es la Estación del Norte en Valencia y el gran vacío de lo que desde hace muchos años están queriendo transformar en un gran parque central. Una situación similar a la que nos vamos a encontrar en la ciudad de Alicante. Tenemos abajo también una ciudad totalmente fracturada por la infraestructura ferroviaria, como es la ciudad de Murcia y su estación del Carmen. En el caso de la ciudad de Alicante, la sutura que a día de hoy produce la llegada del ferrocarril a una estación de Madrid que en origen se encontraba aislada ejemplifica de forma muy clara esta problemática. Esta es la visión de la situación de la playa de Vías que actualmente llega a la estación término en Alicante. Independientemente de las razones estratégicas del origen de cada ciudad, la evolución de las mismas se puede estudiar a partir de las infraestructuras con las que está contado. En el caso de Alicante, para contextualizar, su huerta se desarrolló gracias a la construcción del pantano de Tibi, que aseguró un caudal de aguas que permitió un gran desarrollo de su huerta, que precisamente es lo que propició la llegada del ferrocarril y, con la aparición de su puerto, la posibilidad de trasladar esas mercancías al resto del territorio. Así llegamos a la situación actual en la que lo que tenemos es una nueva infraestructura ferroviaria que sustituye a la anterior. Es la llegada del AVE a la ciudad. Desde el verano de 2013 el AVE conecta la ciudad de Alicante con Madrid y eso se ha vendido y es indudable que es así, que a nivel económico y representativo ha sido un éxito. Sin embargo, creemos que el modo en que se ha producido la llegada y la forma en que se relacionan la ciudad y la infraestructura sigue sin resolverse. En un primer momento, el ferrocarril llega a la ciudad
a lo que se denomina el Llano de Espartal. La estación se sitúa alejada de la ciudad, exenta, pero la ciudad poco a poco va envolviendo a esa estación y esa infraestructura, y lo que queda actualmente es una ciudad que ha rodeado la playa de Vías y la estación término, y una gran sutura que hace imposible la relación de unos barrios con otros en el entorno del ferrocarril. Estas son unas imágenes aéreas de la zona del ámbito de estudio. Y en concreto esta es la delimitación de la zona que nos propusimos estudiar a lo largo del curso 2013-2014, el curso pasado, con los alumnos de urbanismo de la Universidad de Alicante, el profesor Vicente Iborra y yo. Lo que hicimos fue no solo trabajar sobre el ámbito, sobre el gran vacío urbano, sino sobre todos los barrios adyacentes. Como veis, son tramas urbanas muy diversas, de distintos momentos históricos también en su desarrollo, y tenemos a un lado y a otro de ese gran vacío urbano, de la gran fractura que genera la playa de Vías, pues desde desarrollos recientes como el PAU 1 que veis arriba, todavía por consolidar, o en el lado opuesto, el barrio de Florida Alta. Un poco más hacia el centro de la ciudad tenemos el barrio de San Blas y el barrio de Benalúa al otro lado, barrios que se han dado la espalda necesariamente por esa gran brecha que genera la infraestructura. Bueno, con esto queríamos ejemplificar la difícil relación de la ciudad con el ferrocarril, ¿no? Esto es una anécdota, un accidente a principios del siglo pasado. Bueno, la llegada del AVE a la ciudad ha generado muchísima polémica, ha sido muy tumultuosa, ha habido muchísima implicación de la sociedad civil, plataformas ciudadanas como Alicante Vivo, tenemos la plataforma comarcal por la movilidad, en Facebook se ha generado mucho debate, hay muchísimos resultados. En concreto, ha habido polémica pues, sobre la conservación o no de unos silos, sobre el mantenimiento o no de un puente que atraviesa el ámbito. Por ejemplo, la búsqueda Puente Rojo-Alicante que hicimos en ese momento para presentar a los alumnos generaba un resultado de 842.000 entradas en Google, ¿no? Y la entrada AVE Alicante, más de 3 millones, ¿no? La sociedad Avant, que es la sociedad que ha gestionado, es una sociedad en la que confluyen las tres administraciones, Ayuntamiento, Administración Autonómica y Administración Central. Tiene una web de la cual están extraídas estas imágenes para presentar el proyecto y simplemente, bueno, por contextualizar también la situación con la que nos encontramos. Esa es la estación de Alicante, es una estación término, como veis. Lo que se pretende inicialmente es el soterramiento de las vías, el soterramiento que en principio es posible precisamente gracias a la llegada del AVE y fundamentalmente también con la generación de las plusvalías que conseguirían liberando esos suelos de la playa de Vías actual. Hay unos accesos provisionales, un soterramiento que ya a día de hoy nos encontramos terminado hasta esa boca este que veis en la imagen. La situación provisional en la que solo hay una parte soterrada y hay una llegada provisional y se mantiene la estación actual. Y una situación definitiva en la que, en teoría, el conjunto de las vías estaría soterrado, la propia estación estaría soterrada. Se entiende y se pretende que la estación sea una estación intermodal, donde también pudiera haber intercambio con todos los medios de transporte urbanos e interurbanos. Y ese es el ámbito pendiente de definición hasta la aprobación de planeamiento municipal, tal y como dice ahí, sobre el que queremos realizar un trabajo de medición de la sostenibilidad de ese área urbana, de los barrios circundantes y del gran vacío urbano, para tener una herramienta sobre la que poder posteriormente proyectar cómo se desarrolla la ciudad en ese vacío.
Esta es la imagen final que teníamos en ese momento, que era la versión preliminar del Plan Especial Oídos Renfe, redactada por un equipo de arquitectos contratados por la propia sociedad Avant. Y algunos de los puntos de discusión fundamentales que ha habido, tanto en el contexto ciudadano como en el aula, como en el plan docente, que era la propia posición, la elección de mantener la posición de la estación en su situación actual, la gran proporción de viario rodado de la intervención, la posición y la forma y la materialización de la edificación, el respeto o no a patrimonio arquitectónico, la conservación, el coste de desmantelar algunas de las infraestructuras existentes, la relación, por supuesto, con los barrios circundantes. Y bueno, el planteamiento inicial era un poco para una fase posterior a la de análisis y diagnóstico, que es la que os voy a contar, era que podíamos ofrecer a la ciudad en la que quizá fuera el mayor área de oportunidad que tiene Alicante actualmente. Como os digo, la comunicación recoge los resultados obtenidos en la fase de análisis del taller Infraestructuras y Ciudad del Llano de Esparta del Parque Central, que desarrollamos durante el primer semestre del curso 2013-2014 en la asignatura Urbanística 4 de Arquitectura, y que fue un taller dirigido por el profesor José Ramón Navarro, Vicente Iborra y yo mismo. Tenéis un blog donde podéis consultar todos los resultados de este taller. Se hizo también una publicación que está en el repositorio de la Universidad de Alicante, donde se pueden consultar todos los resultados de la medición de la sostenibilidad, de los indicadores. Y se hizo también una exposición porque tratábamos de llevar estos resultados también a la opinión pública, a la ciudadanía. Tuvo repercusión en prensa y bueno, yo creo que el resultado para los alumnos, el poder difundir su trabajo también siempre es algo muy, muy interesante. Bueno, la medición de sostenibilidad ambiental como método docente, nosotros lo que hemos hecho es partir de la guía metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano. A partir de ese momento este fue nuestro texto docente. Para poder, digamos, emitir unas conclusiones sobre la realidad existente. Se define un ámbito de trabajo común, como os he dicho, para todos los grupos. El ámbito abarca la huella de la actual infraestructura, más todos los barrios circundantes. Y no solo esto, sino que tratamos también para aquellos indicadores que lo requieren de trabajar sobre el contexto de toda la ciudad. Esto tiene especial importancia en indicadores basados en el estudio de redes, como espacio verde, viarios peatonales, transporte público, equipamientos. Bueno, no voy a extenderme demasiado en cuál fue la elección de los indicadores, porque contamos con poco tiempo y prefiero ir a los resultados, pero bueno, partimos de los 7 grupos, descartando únicamente 2 de la guía, los que son para nuevos desarrollos y gestión y gobernanza. Del contexto del conjunto de indicadores escogemos 21 indicadores que nos parece a priori que son los que pueden darnos un marco suficiente para diagnosticar la situación real de la zona y sobre todo que los alumnos pueden contar con medios suficientes para poder evaluarlos. Por lo tanto, no llegaríamos en ningún caso a una evaluación del tipo que propone la guía, sí algo más parecido a lo que el propio equipo de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona desarrolló en el plan del sector Llevant de Figueras. Partíamos simplemente de una cartografía sobre la que trazamos una malla de 200 por 200, eso era común para todos. Partimos de unos datos de población del INE, del censo, y también ofrecimos unos datos de partida poblacionales dentro de esa malla de 200 por 200 que fuera común para todos los grupos, para que no hubiera distorsión en la toma de datos. Por supuesto, todo lo que es accesible a través de web, como redes de transporte, ciclables, etcétera, los tejidos asociativos de los barrios con los que se contactó, visitas al ámbito, tuvimos la suerte de contar con el gerente de Avant y con la redactora una de las arquitectas redactoras de la versión preliminar del plan, que nos acompañaron durante la visita. Y bueno, básicamente, como digo, la toma de datos in situ es lo que los alumnos realizaron inicialmente con gran profusión. Se adoptó un criterio único para poder mostrar los resultados, tanto la toma de datos como la representación gráfica del propio indicador.
y vamos a los resultados porque si no, no llegamos. Los resultados que arroja el análisis se pueden resumir en los siguientes. En cuanto a los objetivos de ocupación de suelo, el mínimo de compacidad absoluta y el deseable de densidad de viviendas, se cumplen los objetivos. Se obtiene, por ejemplo, que el 91,8% del suelo urbano tiene una densidad superior a 80 viviendas por hectárea. Sin embargo, como veis, por ejemplo, en esta imagen, hay una gran dispersión en los datos que se obtienen de unos barrios y de otros. Como vemos en la zona superior izquierda de la pantalla, en los nuevos desarrollos, la densidad edificatoria es muy inferior a la que se produce, por ejemplo, en el ensanche, en el contacto ya del ámbito de trabajo con el ensanche. Vemos en compacidad absoluta que el 72,81% del ámbito cumple el objetivo, tiene más de 5 metros. Estos resultados apoyan el modelo metodológico que hay en la guía, que parte de la consideración de que la ciudad consolidada que hemos construido hasta las últimas décadas presenta morfológicamente características propias de la ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente. Como os decía, se puede comprobar fácilmente que es en la zona de nuevos desarrollos donde no se alcanzan los objetivos. En esta imagen también se ve en cuanto a compacidad absoluta. En cuanto a la habitabilidad del espacio público, está muy por debajo del nivel deseado. No se cumplen los mínimos de compacidad corregida. Solo en 19 de los 72 cuadrantes de la malla se alcanzan valores de entre 10 y 50. La accesibilidad del viario tampoco se cumple. El espacio viario destinado al peatón o la percepción visual del verde urbano tampoco se cumple. Y únicamente obtiene un balance positivo el espacio de estancia por habitante. Esta imagen que estáis viendo aquí, este resultado del indicador, aunque si bien en el momento en el que te paras a analizar bien la imagen, se cumple fundamentalmente en el entorno de las grandes áreas verdes generadas más recientemente y no hay una homogeneidad en la distribución de ese espacio de estancia por habitante. En cuanto a la movilidad, el ámbito alcanza muy malos resultados en relación a la proximidad a redes de transporte alternativo de automóvil. Sería esta imagen. Menos del 80% del ámbito tiene acceso al menos a 2 alternativas. El espacio viario peatonal tampoco se cumplen los mínimos. La relación entre el espacio peatonal y el motorizado. Y bueno, vamos a ir ya definitivamente rápido. En cuanto a proximidad a actividades comerciales, la toma de datos fue también profusa y como veis sí que se cumple en general en el ámbito, aunque cuando entras por barrios te das cuenta de que en los más recientes no se cumple. El equilibrio entre actividad y residencia, aunque tenemos algunas dudas en este indicador, vemos que no se cumple en la mayor parte del ámbito, sin embargo hay algunas zonas de mucha actividad comercial en las que sí se cumple. El índice biótico del suelo no se cumple tampoco en el conjunto. Espacio verde por habitante tampoco. Proximidad simultánea a zonas verdes tampoco. Y en definitiva, y salvo por ejemplo en aspectos como metabolismo urbano, que es la proximidad a puntos de recogida de residuos, y en la proximidad de equipamientos, digamos que el resto de indicadores, la zona de trabajo no los cumple. Y lo que dábamos con este estudio era un punto de partida, creemos, adecuado para medir la realidad y a partir de ahí poder proyectar también desde el aula los distintos equipos de trabajo, dar opciones para que la ciudad se desarrollara en ese ámbito corrigiendo esas disfunciones que actualmente presenta. Esto corrobora la hipótesis de la vulnerabilidad del ámbito de estudio, que está provocada en gran medida por la presencia de gran infraestructura ferroviaria, y creemos que es el momento de suturar la herida y de proponer soluciones con herramientas como la que aquí hemos empleado. No puedo terminar sin dejar de mencionar a los alumnos que son realmente los que hicieron el trabajo y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta?
Bueno, no hay ninguna pregunta. Bueno, igual después de comer, igual sí. Vale, entonces vamos a hacer ahora el descanso para comer y estaremos de vuelta a las 3 de la tarde. Os ruego que seáis puntuales, por favor, sobre todo los ponentes. Vale, gracias.